Hello, hello, yo soy Nanette, esto es Modo Nanette para los que aún no me conocen y hoy estoy completamente feliz porque estreno un nuevo playlist en donde voy a enseñarles cómo podemos crear material que podamos utilizar con niños de distintas edades. A veces tenemos la suerte que estamos durante todo el año escolar con un solo grado, con primero, con segundo, con preschool, pero otras veces trabajamos con niños de distintas edades, sobre todo si por ejemplo das clases en una academia de inglés, pues te toca quizás con niños de 5 años y luego la siguiente clase es con niños de 8 y luego con teens. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitas muchísimo material porque cada uno de ellos tendrá necesidades lingüísticas distintas que cubrir dentro del currículo y además tendrá destrezas completamente diferentes. Así que se me ocurrió hacer este playlist en donde con videos cortos les voy a ir mostrando el material que ya yo he creado y que he diseñado y que me ha ayudado porque lo puedo adaptar a cualquier grado y a cualquier edad con la que esté trabajando. Así que si esto es algo que te interesa, acompáñame hasta el final del video que te lo cuento todo. Y antes, recuerda por aquí el triple clic, el subscribe y el notification, que vienen muchísimas ideas como esta. Y bueno, al final si te gusta, regálame el like. Y sin más, vámonos, que te lo cuento ya. El primer juego que quiero compartir con ustedes es este que tengo por aquí, que es para estudiar, para aprender los verbos. Y me encanta tenerlo en estos sobres porque detrás puedo guardar las hojas de trabajo, entonces no se me pierde, siempre lo tengo todo junto y en el momento que necesito usarlas, pues simplemente tomo el original y le saco las copias que necesite para la clase y listo. Y luego dentro tengo dos sobres más pequeños, que es en donde tengo las tarjetas. Para los más pequeños solamente vamos a usar una de ellas, para los más grandes sí vamos a usar los dos juegos, así que vamos a empezar con los más chiquititos. Bueno, el primer set de cartas que tengo por aquí ya están laminadas y recortadas, como ven no ocupan nada de espacio, no pesa nada y consiste en una foto que representa el verbo que está escrito aquí abajo. Por aquí les voy a enseñar cómo vienen en el PDF y tenemos un total de 48 verbos. Y simplemente las imprimimos, las laminamos y las recortamos. Pues, obviamente los más chiquititos no van a saber leer la palabra, pero sí van a saber reconocer la foto y la acción que les estás diciendo, repetirla, la pronunciación, la identificación. Podemos trabajar muchísimas cosas para que ellos adquieran vocabulario. Si no lo has visto, tengo un video completo que te voy a dejar por aquí el enlace para no repetir todo aquí, pero puedes ir a verlo porque tiene juegos geniales. Es mi top 5 de juegos de vocabulario. Entonces, como siempre digo, cada vez que tengo oportunidad en estos videos, tenemos que trabajar cantidad de palabras por edad del niño. Si estás trabajando con un grupo de niños de 6 años, pues vamos a trabajar 6 palabras por semana. Entonces, lo que hago con los más chiquiticos es que tomo esas 6 palabras y les voy enseñando los flashcards y les voy diciendo qué significa, para que ellos vayan repitiendo y vayan adquiriendo la pronunciación. Entonces les voy diciendo, por ejemplo, balance, y ellos repiten balance. Y vamos haciendo el gesto, ¿no? Luego tomamos la siguiente y es drink. Entonces, drink. Y ellos van repitiendo y van haciendo el gesto. Y así sucesivamente hasta que ya tengas cierta cantidad de palabras que quieras trabajar con ellos. Una vez que ya hemos practicado todas las palabras, otro juego, por ejemplo, que me gusta mucho hacer con ellos es colocarlas en el pizarrón o colocarlas en la mesa o en una especie de circle time. Y yo digo la palabra y ellos tienen que identificar la foto, entonces salen corriendo y el primero que agarra el flashcard pues se lo queda y al final el que haya agarrado la mayor cantidad pues obviamente es el ganador. Otro juego que me gusta muchísimo hacer con ellos es el de las estatuas. Entonces les digo que todos tenemos que estar así como una estatua en la posición que ellos quieran y cuando yo digo la palabra ellos tienen que hacer el gesto. Entonces digo eat y lo ves a todos haciendo como con una cuchara o como con un tenedor comiendo, ¿no? Entonces el que lo haga mal o el último que lo haga, si todos lo hacen bien, entonces sale del juego y yo para no dejarlo fuera le digo que se siente conmigo porque va a ser mi mini teacher y me va a ayudar, ¿no? A ver como un detective, a ver quién es el que lo hace bien y quién es el que lo hace mal, ¿no? Y luego obviamente el niño que queda, que haya contestado todos los verbos bien, el que haya realizado todas las acciones bien, pues es el ganador del juego. Este set de cartas también incluye estos 3 flashcards que dice question, affirmative y negative, que ahora voy a explicar cómo podemos usarlo con los niños más grandes,
pero con los más pequepeques también lo hago. Entonces tomo los 3 flashcards y los coloco en la pizarra, o los coloco en una mesa, o los coloco en 3 partes distintas de la clase, y el resto de las cartas, con todos los verbos, les entrego la misma cantidad a todos, ¿no? Les voy repartiendo 3 por niño o 4 por niño, depende de la cantidad que tenga. Entonces lo que hago es que en vez de decir simplemente el verbo, les voy a decir una oración. Y la oración puede ser una pregunta, puede ser estar en afirmativo o estar en negativo. Por ejemplo, digo, she decorates the Christmas tree. Entonces, claro, los ves a todos buscando así entre las cartas, y el niño que la tenga, entonces cuando la identifique, tiene que salir corriendo y colocarla, si es afirmativa, si es negativa o si es una pregunta. Y así sucesivamente, y el primero que se quede sin cartas en la mano es el que gana el juego. Así que, como ven, aunque los más pequepeques todavía no tengan las destrezas motoras para escribir o para leer, no significa que no puedan comunicarse, ¿no? Estamos potenciando su pronunciation, su speaking, su listening and comprehension, y sobre todo jugando y divirtiéndonos. Si ya estás trabajando con niños un poquito más grandes que sí saben leer y escribir, todos los juegos que hicimos antes les encantan. O sea, todo lo que sea competir y correr y agarrar una cosa y ponerla en otro sitio y cambiarla, les encanta. Pero a diferencia de los más chiquiticos, que tienen que identificar su carta y simplemente colocarla en donde va, ellos tendrán que escribir cuál es la palabra, en este caso cuál es el verbo, que yo lo llamo el action word. Porque claro, para ellos estudiar gramática se hace muy pesado, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es un pronombre? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un verbo? Entonces yo le llamo el action word, y ellos ya inmediatamente saben cuál es, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, he doesn't write a letter. Entonces los ves a todos buscando en sus cartas y dicen, write, tengo write. Entonces tiene que salir corriendo y copiarla en la pizarra. Y si ya son un poquitico más grandes, pues simplemente digo que copien la oración completa. Otra manera de hacer este juego es completamente al revés. En vez de yo decirles cuál es la oración, les digo simplemente el verbo. Entonces ellos tienen que salir corriendo a la pizarra y escribir una oración inventada por ellos mismos con ese verbo. Otra cosa que me encanta hacer cuando tienes pocos estudiantes es un circle time. Y les digo que vamos a colocar de un lado las tarjetas con las reglas del juego, que en realidad serán las reglas gramaticales del tiempo verbal que quieras estudiar, pero bueno, llamar las reglas del juego es como más divertido. Y del otro lado pondremos las cartas con los verbos. Entonces voy a tomar una carta de cada lote y cada uno tendrá 5 segundos para decirme la oración que le toque. Si no le da tiempo de decirla, le paso las cartas a la siguiente persona, y así sucesivamente hasta que alguno la diga correctamente. Esa persona se gana la carta y vuelve a sacar 2 más para el siguiente. Si la persona no lo dice correctamente, bien sea porque no conjugó el tiempo verbal o porque la pronunciación no es la correcta, también paso al siguiente. Y así sucesivamente hasta que se acaben las cartas y quien tenga más gana el juego. Clic al subscribe. Subscribe. Ya para los niños un poquito más grandes, quizás cuarto, quinto o sexto de primaria, voy a usar el segundo set de cartas. Y la diferencia es que este tiene la foto un poco más chiquita, tiene el verbo escrito, pero tiene una oración. Sin embargo, la oración tiene entre paréntesis el verbo en infinitivo. Les voy a mostrar aquí, que se ve un poquito más grande, cómo aparecen. Son exactamente los mismos 44 verbos y cada uno tiene una oración diferente. La primera forma de utilizar este set de cartas es de manera individual con una hoja de trabajo. Entonces les coloco música en inglés, es como una actividad un poco más relajada, y les entrego la hoja de trabajo que tengo por aquí. Arriba hay unos dados. Entonces a cada uno le entrego un dado y le entrego cierta cantidad de cartas al azar, y ellos tendrán que ir lanzando el dado y escribiendo las oraciones. Si les sale 1 o 2, con la primera carta que tomen, pues tendrán que escribir la oración en afirmativo. Si les sale 3 o 4, pues la segunda carta que tomen les tendrá que hacer la oración en negativo. Y si les sale 4 o 5, pues ya la tercera carta que tomen tendrán que hacer la oración en question, tendrán que hacer una pregunta, y así sucesivamente. Entonces es muy al azar porque no sabes a quién le va a tocar qué verbo o qué preguntas te van a hacer o qué oraciones te van a hacer con esa carta. Pero si queremos hacer ya un juego un poco más activo, en donde también corran y se distraigan y salten de un sitio a otro y se muevan, entonces este set de cartas trae igual los flashcards que dicen afirmativo, negativo o question, pero traen 3 de cada una.
Entonces, lo que haremos es que estas las vamos a barajear y las vamos a poner en un lado de la mesa, y luego el set de cartas que tienen las oraciones con los verbos las vamos a poner del otro lado. Entonces, cuando ya tenemos a los dos equipos de un lado de la mesa frente a la pizarra, la persona del primer equipo tiene que tomar una carta que está en el lote de los verbos y se la queda, ¿no? En este caso, por ejemplo, salió build y dice she built, en infinitivo, a big sand castle. Entonces la leerá y la persona del otro equipo tomará una carta, pero de las opciones que dicen negativo, afirmativo o negativo. Entonces toma la carta y se la muestra. En ese momento la persona tiene que salir corriendo a la pizarra y tendrá que escribir la oración, en este caso en negativo, y tendrá que escribir she doesn't build a sand castle. Y si la escribe correctamente, pues obviamente tiene el punto. Y luego intercambiamos, ¿no? El segundo equipo toma una carta de los verbos y el primer equipo le dirá si la tiene que hacer en afirmativo, en negativo o en question. ¿Qué es lo más interesante de este juego? Que al tener todas las cartas con los verbos en infinitivo, puedes adaptarlo a cualquier tiempo verbal que estés practicando. Es decir, si estás trabajando, por ejemplo, con presente simple, pues mediante este juego ellos van a reforzar el third person singular, cuándo usar do o cuándo usar does o doesn't, cuándo agregarle es y es o I y es a los verbos, el orden, ¿no? Cuando estamos haciendo el question de cuándo va el auxiliar, cuándo va el pronombre, cuándo va el verbo principal. Si estás estudiando pasado, pues practicas verbos regulares, verbos irregulares, presente continuo. Lo puedes adaptar a cualquier tiempo verbal y por eso lo puedes usar con niños de cualquier grado y en cualquier momento del año, depende de la gramática que estén estudiando. Y lo mejor es que nunca sabes qué oraciones te van a salir, porque si en vez de utilizar, por ejemplo, estas que ya tienen la oración predeterminada, utilizas las primeras que utilizábamos con los chiquititos, entonces ya sube el nivel de dificultad porque ellos mismos tendrán que crear una oración con ellas. Y el último juego que me gusta hacer con los grandes, pero utilizando también los flashcards de los chiquitos, es el You Got a Minute. Entonces vamos a hacer los dos equipos y voy a poner el cronómetro a 1 minuto. Vamos a suponer que estás practicando pasado simple. Entonces el primer equipo va a ir tomando cartas y tendrá que decirle al otro equipo, a la primera persona, tendrá que decirle el verbo que le aparezca, write. Y la otra persona tendrá que decirlo en pasado simple, wrote. Y si lo acierta, pues se queda con la carta, y si no lo acierta, este equipo se queda con la carta. Y así sucesivamente hasta que ya se acaben las cartas, a ver quién tiene más. Entonces, claro, están trabajando bajo presión, ¿no? No les da tiempo de recordar fórmulas, no les da tiempo de traducir, simplemente están poniendo en práctica el vocabulario que ya saben de una manera completamente espontánea y muy cómica, ¿no? Porque los ves así como que quedan 10 segundos y se quieren ganar todas las cartas. Así que como ven, simplemente con 2 juegos de cartas que no ocupan espacio, que no pesan, podemos trabajar todas las clases de inglés con los niños más pequeños que no saben leer o escribir, con los niños más grandes, con los adolescentes, y no necesitamos más que esto para practicar y adaptar cualquier tiempo verbal, cualquier estructura gramatical, pero lo más importante, hacemos que ellos se diviertan mientras lo están aprendiendo y lo están practicando. Así que si aún no me has dado el like, por aquí, y recuerda suscribirte porque ahora es que faltan videos e ideas para compartir contigo. Hablando de compartir, si conoces a otro teacher que también pueda beneficiarse de estas ideas, por favor comparte mi video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Esto fue Mononet y nos vemos en la próxima. Y si eres teacher, dime si esto te ha pasado. Y obviamente pues tiene que descubrir que no, al mismo tiempo no. Apúrate, 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 que suena chun, chun, chun. Esto está sonando, ¿no? Y ya, el primer de... pero ¿por qué siempre me voy para abajo? Tienes que ver la cámara, nane. Se me olvidó todo lo que dije ya. ¿Y qué más puedo decir?